Vamos a estudiar a continuación otro nuevo concepto asociado con la manipulación y análisis de datos para procesamiento estadístico. Recordemos de nuestros videos anteriores que habíamos hablado de la definición de frecuencia como el número de repeticiones de un dato en un grupo de datos. Esta frecuencia podía llamarse frecuencia absoluta al deberse a un conteo. La frecuencia absoluta se denota como n minúscula sub i. Ahora, el acumulado de todas estas frecuencias absolutas se conoce como frecuencia absoluta acumulada y es igual a n mayúscula sub i. Resulta que este valor de la frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de estas frecuencias absolutas independientes y la frecuencia absoluta acumulada final debe ser igual a n. Esta n corresponde al número de datos que conforman la muestra de análisis. Sin embargo, cuando no se tiene acceso al número de datos total o a la tabla de datos, se maneja otra forma de frecuencia. Esta frecuencia se conoce como frecuencia relativa y se enuncia o se denota con la letra f minúscula sub i. ¿Cómo se relacionan esta frecuencia absoluta y esta frecuencia relativa? De la siguiente forma. La frecuencia absoluta se puede dividir la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta correspondiente sobre el número total de datos. Esto en forma de porcentaje. Así, con la frecuencia relativa es posible evidenciar la fracción correspondiente al dato en función directa del número de datos totales. Y así como la frecuencia relativa tiene relación con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa permite también el cálculo de un acumulado de porcentajes que se llama frecuencia relativa acumulada. Esa frecuencia relativa acumulada se enuncia o se denota con la letra f mayúscula sub i. Y la suma de estas frecuencias relativas es igual a la frecuencia relativa acumulada. Al final, esta frecuencia relativa acumulada debe ser igual al 100%, o sea, a la totalidad de datos que se están analizando. Este valor de la frecuencia relativa acumulada se halla del mismo modo en que se halla la frecuencia relativa normal, y es f mayúscula sub i es igual a n mayúscula sub i sobre n, expresado esto en porcentaje. Vamos a tomar el ejemplo dado anteriormente para este ejemplo. Recordemos que teníamos un análisis de frecuencias absolutas, que teníamos un x sub i que corresponde a cada uno de los datos, un n minúscula sub i para la frecuencia absoluta correspondiente y un n mayúscula sub i para las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a analizar también en este caso la frecuencia relativa de cada valor y la frecuencia relativa acumulada para este enunciado. Pasando de todos los ejemplos que hemos trabajado, recordemos el ejemplo de los géneros musicales. Así que recordemos los valores. Rock, jazz,
música clásica y música latina. En el ejemplo anterior se había analizado que estos eran los gustos musicales referenciados por 10 habitantes de una cuadra en un barrio de Rotterdam, en Holanda. Los valores que se habían reportado eran de 10 vecinos, o sea, un tamaño muestral igual a 10, 3 gustaban del rock, 2 de la música jazz, 3 de la música clásica y 2 de la música latina. Los valores de las frecuencias absolutas acumuladas fueron los siguientes. 3 valores inicialmente, que fueron los 3 que se contaron al principio. Luego se suman los 2 del jazz, tenemos 5 valores contados. Después se contaron otros 3, así que 5 más 3, 8. Y al final, 8 más 2, 10. Estas son nuestras frecuencias absolutas y absolutas acumuladas. Recordemos que para que el conteo sea correcto, este valor de frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el número de datos asociado a mi tamaño muestral. Ahora vamos a calcular el valor de la frecuencia relativa. El valor de la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta de el dato correspondiente, que viene a ser 3, sobre el número total de datos, que es 10. Para el jazz, lo mismo. Hay 2 valores, tengo una frecuencia absoluta de 2 sobre 10 datos totales. Con la música clásica tengo también 3 valores sobre 10 totales y con la música latina tengo 2 valores sobre 10 totales. Si este valor es correcto, que ya lo demostramos, y estas frecuencias han sido bien halladas, esto debe darme al final un valor igual a 1, que es equivalente al 100%. Entonces, mi primera frecuencia relativa acumulada es de 3 sobre 10. El acumulado para mi segundo bloque es de 3 décimos más 2 décimos. Recordemos que cuando se suman fracciones con un mismo denominador, solamente se suman los numeradores. Así que 3 más 2, 5 sobre 10. Igualmente, 5 más 3, 8 sobre 10. Y finalmente, 8 más 2, 10 sobre 10. Estos dos valores pueden simplificarse y al simplificarse me dan la unidad, o sea, un 100%. Y aquí hemos ya enunciado con respecto a mi número de datos totales el valor de la frecuencia. Notemos que, como se había enunciado inicialmente, este valor que está aquí de frecuencia relativa acumulada sí corresponde finalmente con esta fórmula. Es la frecuencia absoluta acumulada en ese punto sobre el número total de datos. Cuando estos datos son todos correspondientes, estamos mostrando que nuestras frecuencias han sido realmente bien calculadas. Y con estas frecuencias así bien calculadas, es posible construir una tabla de frecuencias completamente organizada. El trabajo de la tabla de frecuencias lo vamos a ver en nuestro próximo video.